Gracias. Dele la gloria al Dios que es vida. Dele la gloria al Dios que es luz. Dele la gloria al Dios que nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable. A Él sea la gloria, la honra, el poder y la majestad por siempre. Y gracias a nuestros pastores por la oportunidad y en esta serie que Dios puso en el corazón de nuestro pastor. Hoy, en una fecha tan especial, es el epílogo de esta serie. Hemos estado siendo ministrados acerca de la esperanza en medio de la aflicción. Y Dios nos ha bendecido desde la primera sesión. Todos quienes Dios nos ha dado la oportunidad, y en la última no fue la excepción, a través de la vida del Arqui Isidro. Y en esta mañana, como un epílogo de esta serie, que es un epílogo, bueno, es una palabra dominguera, estamos en domingo, para decir que es el fin de la serie, y tiene que ver con la mayor de las aflicciones que ha atormentado por mucho tiempo a la humanidad. ¿Estamos de acuerdo? Podemos pasar enfermedades, podemos pasar escasez, podemos pasar cualquier situación, pero ¿cuántos saben? Y aunque nosotros, los que estamos reunidos aquí y muchos de los que nos siguen en nuestras redes sociales, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a su luz admirable por medio del sacrificio de la cruz de Jesucristo. Pero ¿cuántos saben que la mayor aflicción que no solamente el pueblo de Dios, sino toda la humanidad tiene temor? ¿Cuál es? La aflicción de la muerte. ¿Sí o no? Y aunque nosotros sabemos que tenemos esperanza por la muerte y resurrección del Hijo de Dios, pareciera que a pesar de esa esperanza, aún existe cierto temor de enfrentar lo que para nosotros sería el paso para estar cara a cara por aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo, aquel que nos dice su palabra, que desde antes de la fundación del mundo vieron sus ojos nuestro embrión. No somos un chiripazo, no somos un accidente de la creación, fuimos engendrados antes de ser engendrados en el vientre de los padres terrenales que Dios ocupó como instrumentos para proporcionar su naturaleza, que es vida. Dice que vieron nuestro embrión, y por eso es que estamos aquí. Y al pasar de esta envoltura y volver a los brazos de papá, que esa es la segunda venida de Cristo, como en ese canto precioso, vamos a estar nuevamente en los brazos de papá cuando Cristo venga. Pero a causa de muchas influencias que vienen a nuestro corazón y que está influenciando por todo el mundo, lo que es ese paso de transición de la vida terrenal a la vida eterna sigue generando temor. Y aunque nosotros digamos, yo soy un hijo de Dios, yo creo, yo sé a dónde voy, hay cierto temor acerca de la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Porque muchas veces, teniendo la verdad de Dios en nuestros corazones, y a causa de muchas influencias, a causa de mucho dolor, a causa de que a pesar de que Dios nos ha estado ministrando en esta serie que nació de su corazón para ser ministrados esperanza en medio de la aflicción, déjeme decirle, en medio de la más grande aflicción que tenemos, que es la muerte, tenemos la más grande esperanza que Dios ha preparado. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es vida, tenemos un Dios que es vida, tenemos un Dios que es luz, y en la luz dice que no prevaleció en medio de las tinieblas. Denle el aplauso al Dios que es vida.
al Dios que cuando pasemos de aquí seguiremos viviendo, seguiremos estando en vida. Y en esta mañana hemos venido a celebrar la vida. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es amor, tenemos un Dios que es vida, tenemos un Dios que nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable por el sacrificio de Jesucristo. ¿Está conmigo? Y en medio de mucha gente que desconoce, que ha oído hablar de ese Dios, pero que no le conoce de una manera tan personal, que nos pasa como muchos deportistas famosos, pasa como muchos gente que tiene cierta reputación y ahora con el aumento de las redes sociales, cualquiera persona está más preocupado por cuántos likes, porque a causa de una identidad en Cristo, que sería el único like que nos debería importar, que Dios nos dé like, y ya nos ha dado like, puesto que nos ha trasladado de la muerte a su luz admirable. ¿Qué nos puede importar lo que los demás nos digan si tenemos el amor del Padre? Si tenemos la vida que el Padre nos da. No importa si los demás nos rechazan, tenemos una vida. Y para eso vino el Señor Jesucristo, para que tengamos vida, y no solamente una vida pequeña. Dice Juan 10:10, una vida en abundancia. Y esa es la vida que celebramos, esa es la vida que festejamos, y ese es el Dios que estamos conociendo. Por eso es que ante la aflicción más grande que toda la humanidad, por falta del conocimiento que tienen de Dios, enfrenta, que es la muerte, Dios siempre nos da la mayor esperanza. ¿Por qué? Por la muerte y resurrección de su Hijo Jesucristo, ahora nosotros también tenemos acceso a esa vida eterna. ¿Por qué no le da la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores? En estos días el mundo celebra la muerte, y yo quiero decirle que mucho de lo que Dios nos va a hablar hoy no es para el mundo, porque esta palabra, si bien es un testimonio para todas las naciones, pero la escritura y la esperanza y los mandatos que Dios nos da no es para todo el mundo, es para su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo debemos conocerle. Y si nosotros le conocemos, entonces podemos entender, por cuanto nuestro espíritu, que estaba muerto a causa de la caída, a causa del pecado del hombre, y aunque teníamos y toda la humanidad tiene un sentido de buscar la vida de Dios, mientras no sea vivificado por el Espíritu de vida, que es el Espíritu del Dios Todopoderoso, que viene, que a través del sacrificio de la cruz, obteniendo la victoria sobre la muerte y aceptando el sacrificio de Jesús, porque ninguno de nosotros éramos capaz de pagar un precio tan grande, ahora nos ha dado vida a través de su Espíritu Santo. Y al tener vida a través de su Espíritu Santo, entonces nosotros, su pueblo, podemos comprender y podemos tener del amor que Dios nos dio para darle amor antes que condenación a todo aquel mundo que no le conoce. ¿Está conmigo? Porque tenemos un Dios que es vida, tenemos un Dios que es luz y tenemos un Dios que es amor. Quiero que me acompañe, por favor, si me pueden proyectar Juan 1:1 en la versión nueva versión internacional. Si son tan amables, equipo de proyección, se los voy a leer en tanto lo proyecta. Ya están aquí. Gracias. Dice: en el principio ya existía el Verbo, que es el Verbo encarnado, la palabra de Dios, Jesucristo. Dice, ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. ¿Y qué dice? Y el Verbo era Dios. Y cuando estamos hablando en esta conjugación de los verbos de era,
No está diciendo que se quedó en el pasado. Es un verbo que en el griego se considera como un verbo imperfecto y realmente es un verbo que indica que desde antes ya estaba y sigue existiendo y seguirá existiendo. Esto me estoy dando a entender. Y ese es el enfoque que dice, ya el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, es decir, ya era Dios desde antes que viniera a la tierra. Dice el versículo 2, Él estaba con Dios en el principio. Versículo 3, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Versículo 4, en Él estaba la vida. Y en esta palabra, en el griego en que fue escrito la palabra de Dios, el verbo estaba también se traduce en el verbo ser, de tal manera que podemos decir, Él era la vida. Entonces Dios siempre ha sido vida, Cristo siempre ha sido vida, en Él ya estaba la vida, sigue estando y jamás la ha perdido ni la perderá. ¿Está conmigo? Por eso si tenemos un Dios de vida, ¿qué caso tiene que celebremos algo que no tenemos que celebrar, que es la muerte? No tenemos nada que festejar de lo que es contrario a la naturaleza de Dios, que es de vida. Pero eso estamos hablando a quienes hemos recibido gracia, a quienes hemos alcanzado misericordia. Y si la hemos alcanzado es para extender la gracia, la misericordia, no para traer condenación al mundo, porque la voluntad de Dios, ¿cuál es? Dice, yo no he venido, el mismo Señor Jesucristo nos dice, yo no he venido a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo. Entonces le pido a Dios que nos dé el amor, que nos dé la sabiduría para que estas verdades que vamos a expresar primeramente sea carne en nosotros y nos dé el corazón, el temor y sobre todo el amor para poder alumbrar a aquellos que no tienen esta gracia que Dios nos ha dado por su infinita misericordia. Como dice su palabra, por el eterno amor que nos amó, porque le dio la gana, que dice por el solo afecto de su voluntad. Continuamos ahí en el versículo. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. No quiere decir que en el pasado, nuevamente es un verbo continuo. Dice, ya estaba la vida y sigue siendo la vida de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Y qué creen? No la van a poder extinguir. No importa cuán densa sea, no importa cuánto se eleve la maldad, no importa cuándo la falta del conocimiento de Dios se hable, jamás podrán extinguir la luz del Dios que es vida, la Dios que es la luz de vida. Ese es el Dios que celebramos. Él es el Dios que vive. Por eso es que cuando viene esa aflicción que todo mundo padece, la mayor aflicción, que es el padecimiento de la muerte, tenemos la mayor esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Ella fue vencida y solamente está esperando la manifestación de la victoria total cuando Cristo regrese en nosotros. Es por eso, mire, Oseas capítulo 4, si me lo quieren poner en la versión Reina Valera, en el versículo 1 dice, oíd palabra del Señor, hijos de Israel. Dice, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra. Dice, ¿y cuál es la causa de esta contienda? Escuchen, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. ¿En dónde? En la tierra.
Y si no hay conocimiento de Dios en la tierra, ¿cree usted que el mundo va a conocer que tenemos un Dios que es vida? ¿Cree usted que el mundo va a conocer que tenemos un Dios donde no van a prevalecer las tinieblas? Por eso es que Dios nos haya llamado. Así como fuimos reconciliados, como nos decían Roberto y Adri en esta introducción, que fuimos reconciliados, también Dios nos ha llamado para que podamos reconciliar a los que no tienen conocimiento de Dios. Pero si no lo hacemos con el amor de Dios, si no lo hacemos con la sabiduría de Dios, entonces debemos comprender una cosa. Mire, Dios no ha cambiado, Dios no ha perdido el control ni lo perderá. Dios ha extendido misericordia. Y algo me ha caído el 20 en estos días que Dios ha estado. Quiero que me acompañe. Mire, yo le pido a Dios que primeramente me dé su amor. El amor que no puede venir de esta naturaleza humana que no puede dar nada bueno, sino es que Cristo está conmigo. Porque esta naturaleza humana es tan engañosa que lo único que la hace diferente y lo único que la hace por la gracia y misericordia de Dios aceptable es que Cristo viene a morar en nosotros y nos cambia. Y como dice 2 de Tesalonicenses 5:23, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y nosotros corríamos y estábamos en la misma condición que refleja Oseas capítulo 4, mientras no teníamos conocimiento de Dios. Nuestro obrar era como la misma condición de la tierra. Pero viene Dios a nuestra vida. Y si leemos el versículo 2, mire cuál es la condición a causa de la falta del conocimiento de Dios en la tierra. Dice el versículo 2, dice perjurar. ¿Qué quieres perjurar? Jurar el nombre de Dios, jurar sin querer cumplirle a Dios. Mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿Qué es un homicidio? Matar. La muerte de la creación de Dios, que Dios creó para en él mostrar su naturaleza, que es la vida. A causa de la falta del conocimiento de Dios, dice, por lo cual dice, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¿Cuál es el sentir en estos días de toda la humanidad? Luto. ¿A causa de qué? De la muerte. Y la causa de que celebran la muerte es que no han tenido conocimiento del Dios de vivo, de la luz, del Dios que es luz de vida. Me estoy dando a entender. Y no crean que por eso nos autoriza a nosotros mostrar esta verdad sin el amor de Cristo. Y yo le pido perdón a Dios porque muchas veces he expresado la verdad de Dios sin el amor que viene del trono del Padre Celestial y con la misericordia que yo mismo recibí para pasar de las tinieblas al reino de su luz admirable. Quiero que me acompañe por favor a Deuteronomio capítulo 4. Porque son perlas que están escondidas. Hemos leído Deuteronomio muchas veces y aunque vamos a tratar algo de Deuteronomio para poder comprender la condición del mundo y por qué Dios no le habla estas condiciones al mundo, se las habla a nosotros y el propósito. En Deuteronomio capítulo 4 está hablando de la bendición, pero por cuestión de tiempo quiero que abreviemos, quiero que nos vayamos al versículo 6, donde está hablando de sus mandamientos, de la ley, de los mandatos. Dice,
Guardarlos pues está hablando no al mundo, está hablando a su pueblo, al que le conoce, al pueblo que ha aprendido a escuchar su voz y al pueblo que tiene la responsabilidad de seguirle y obedecerle. Dice, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. ¿Qué dice ahí? Vean, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios son vida. Porque Dios escogió a un pueblo no para condenar al mundo, para que por su estilo de vida, al honrar al Dios de la vida, al honrar al Dios que es vida, la gente vea y no nos pregunten por lo que hablamos, sino porque reflejamos al Dios de vida en todo lo que hacemos. Algo similar a lo que nos enseña la primera epístola de Pedro. He tenido el privilegio y la gracia de Dios de estar enseñando esta materia en el Instituto Bíblico, y acabamos de concluir la primera epístola del apóstol Pedro, y es una epístola preparada no para el mundo, sino para un pueblo perseguido en medio de la adversidad. Un pueblo que conoce a Dios, un pueblo que ha experimentado la vida de Dios, y un pueblo que conforme a esas enseñanzas debe aprender a vivir con su vida, a dar testimonio en medio de una contracultura, en medio de una persecución. Así como usted y yo en estos tiempos, si es que estamos reflejando la vida de Dios, también vamos a esperar persecución. Y esa misma epístola nos enseña: si tú padeces por ser hijo de Dios, gózate. Pero si padeces porque realmente estás sufriendo las consecuencias de tus actos, mejor primero arrepiéntete, retoma tu paso como hijo de Dios, y entonces ahora sí, la persecución que vas a tener es porque eres hijo de Dios y estás en una contracultura donde se le da más privilegio a la muerte que a la vida. ¿Por qué? Porque no se tiene conocimiento de Dios. Entonces, cuando Dios da sus mandatos, cuando Dios da sus mandamientos y da todas las enseñanzas, el único propósito es para que todas las naciones que no tengan conocimiento de Dios vean a una nación que se comporta como dignos hijos de Dios al obedecer sus enseñanzas y sus mandatos. Por eso ahí en Deuteronomio dice, y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Me brinco hasta el 15, ahí mismo en Deuteronomio. Yo le pido, si usted tiene y deseo y anhelo, léalo con detenimiento en un tiempo de oración, que Dios le revele grandes verdades que están en este capítulo. Dice, guardad pues, vamos a leer desde el 15 hasta el 18, dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que el Señor habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de alguna ave alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. Y versículo 19, quiero que poner énfasis en el 19 y 20, dice, no sea que alces. No está hablando al mundo, está hablando al pueblo que conoce a su Dios. Dice, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y a todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Dice, ojo aquí, porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dios jamás perdió el control. Dios le concedió que adorasen a dioses que no son dioses por una sola razón, porque si no se los concede no tuvieran esperanza de ser trasladados
del reino de las tinieblas a su luz admirable, a causa de un pueblo que viviendo, obedeciendo, temiendo, honrando a su Dios, se le antoje la manera de vivir en lugar de lo que ha tenido naturaleza. Por eso en Génesis, en Abraham le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque al pueblo escogido de la promesa Dios ha decidido revelar sus verdades, sus mandatos, mostrarse como el Dios de vida. Por eso es que más que nuestras palabras y nuestra predicación, nuestro estilo de adorar, de honrar al Dios de vida, nuestro estilo de vivir nuestra vida en un medio que no conoce a Dios, nos pregunten, como dice Primera de Pedro, y cuando les pregunten a causa de la esperanza que hay en vosotros, ¿por qué es posible que en medio de la aflicción estás con una paz? ¿Cuántas veces quienes hemos pasado por tribulación y lo único que nos ha sostenido es la gracia de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, se dice: es que yo en tu lugar estuviera aplastado? Es que no es mi paz de mi persona, es una paz que me proporciona al Dios al que amo, al Dios al que sirvo, al Dios al que temo, y por eso es que su paz es mi paz, porque otra de los atributos de Dios es que Él es nuestra paz. Dele la gloria al Dios de paz. Y entonces el llamado de atención de Dios a no perdernos viene ahí en el versículo 20. Primero aclara: eso se los he concedido, en su misericordia se los he concedido. ¿Para qué? Para que cuando vean su estilo de vida, ellos digan: verdaderamente Dios está con ustedes. Pero ¿qué es lo que dice ahí? Dice: pero a vosotros el Señor os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis un pueblo de su heredad con ellos. En otras palabras, que Dios nos apartó para que nuestro estilo de vida refleje la vida de Dios. Y es ahí donde Dios da esta prohibición a su pueblo. Quiero que por favor me acompañen a Deuteronomio 18:9. No está hablando nuevamente a las naciones del mundo, quiero ser enfático. Está hablando a un pueblo que escucha la voz de Dios, que conoce la voz de Dios. Y a causa de escuchar y conocer, tenemos la gran responsabilidad de obedecer y honrarle. Y por eso dice Dios, cuando la promesa, en versículo Deuteronomio 18:9, dice: cuando entras a la tierra del Señor tu Dios, que tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar su hijo a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dice: porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y dice: y por estas abominaciones es que el Señor tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyes. ¿Y a quién dice? Dice: más a ti, más a mí. Más a mí no me está permitido esto de parte de mi Dios. Si Dios se los permite a ellos, es porque en su infinita misericordia anhela que la celebración al Dios de vida, que lo que vamos a aprender, quién venció al reino de la muerte, en los minutos que me restan, trataré de llegar a ese fin para seguir honrando a Dios de vida. Dios extienda su misericordia. No nos extrañemos, mis amados, de lo que vemos y estamos viendo en el mundo.
Yo provengo de una familia. Ayer nos daba testimonio el pastor Alfonso Morales de Atotonilco en la reunión de hombres. Y yo vengo de una familia donde unas tías maternas practicaban el espiritismo, que dice ahí: ni quien consulte el espíritu de los muertos. En mi adolescencia yo los vi. En mi temprana adolescencia yo vi a mis tías y yo, pues chamaco, parientes, las veíamos todos los días. Pensábamos que se estaban haciendo. Lo cierto es que a causa de esas condiciones, una de mis primas no quedó bien físicamente. Cuando Lupita y yo nos fuimos alcanzados por la gracia del Señor, empezamos a orar por toda la familia. Y en un congreso de la red de la Casa Madre, no recuerdo en cuál, encontramos a estas primas, son 2 hermanas, alabando, sirviendo al Rey de Reyes, sirviendo al Señor de la Gloria. Hoy veo a esa prima, Dios no ha restaurado físicamente a la prima. Él tendrá su tiempo, su misericordia, conforme a lo que vamos a ver en los próximos minutos acerca de la resurrección. Esa prima, Dios no le ha quitado esa incapacidad, pero a su hermana la mayor ahora dirige la alabanza en la iglesia donde Dios la ha levantado. Ese es el Dios de vida. Ese es el poder de la oración de intercesión. Ese es el poder de creer que si eres salvo, serás salvo tú y toda tu casa. Hace algunos años que falleció mi mami, cuando ella partió con el Señor, yo no tenía conocimiento de que otros de sus hermanos, y en el sepelio de mi mami, cuando le dan la palabra a mi tío Raimundo, ya también partió con el Señor. Yo no sabía, pero lo oigo hablar. Mi tío se convirtió, fue alcanzado, y en su sepelio estaba dando la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no le prediqué, pero orábamos por la familia, y Dios los trasladó del reino de la muerte a las tinieblas, a su luz admirable. Quiero ir a la parte preciosa del Dios de vida. ¿Está conmigo? Mire, Primera de Corintios 15. Antes quiero que me acompañen, quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 2. Si son tan amables de proyectármelos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído, no sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme, y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros, si nos desviamos? Está hablando a su pueblo, no está hablando al mundo, está hablando a su pueblo. ¿Qué nos hace que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús, luego nos fue transmitida a quienes lo oyeron hablar? Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo de su voluntad. De ahí nos brincamos hasta el versículo 14. Usted puede leer, y habla de la caída y el pecado del mundo. Dice así: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, los hijos de Dios, que somos seres humanos, Él también participó de lo mismo. Vean aquí, esto lo puse con énfasis aquí en mis notas. Dice ahí: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién? Al diablo. Si Dios destruyó ese imperio, ¿por qué tenemos que celebrar?
Si Dios destruyó ese imperio, ¿por qué tenemos que angustiarnos por el espíritu de la muerte? Esta no es enseñanza para la gente que no conoce a Dios. Esta es para usted y para mí, que hemos pasado de muerte a vida a través del sacrificio de Cristo. Porque aunque el hombre, la palabra de Dios en Primera de Corintios nos dice que el hombre natural, es decir, el hombre que no ha recibido del Señor, no puede entender estas cosas ni puede. Por eso es que muchas veces cuando nosotros tratamos de enseñar estas cosas sin antes vivificar a aquellos que tienen el espíritu muerto, en lugar de engendrar vida, vamos a engendrar rechazo y vamos a engendrar corazones duros que no pueden entender. La palabra nos enseña, el hombre natural no puede. Antes que llevar esta enseñanza, debemos llevarle vida a aquellos que están bajo el imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque una vez que han sido trasladados de muerte a vida, esta verdad va a ser una verdad. ¿Cuál? Que el poder del diablo que tenía sobre la muerte está conmigo. Y me quedé en Hebreos 2:14 y versículo 2:15. El versículo que sigue dice: únicamente de esa manera, el Hijo podría, que dice, libertar a todos los que vivían esclavizados, ¿qué dice la última? Por temor a la muerte. Mi amado, ni usted ni yo, que tenemos la vida de Cristo, tenemos que vivir esclavizados por el temor a la muerte, porque tenemos un Dios que es vida, porque tenemos un Dios que es luz, porque tenemos una segunda esperanza. Por eso es que a la mayor aflicción que ha enlutado a todo el mundo, nosotros tenemos la mayor esperanza. ¿Cuál es? La victoria sobre el que tenía el imperio de la muerte. A causa del sacrificio de la cruz, vino, arrebató, y ahora tenemos vida y tenemos esperanza de vida eterna. Por eso festejamos, por eso celebramos, por eso nos gozamos ante el Dios de vida. Mi amado, no más esclavizados por el temor a la muerte. Cristo lo venció. Cristo reina sobre ese reino. Cristo está en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Solamente 2 versículos más, porque quiero que Dios quite todo temor, que nos dé un amor por los quienes no tienen el conocimiento que tú y yo tenemos. Y antes de traerles condenación, darles vida, darles esperanza, darles gracia y extender la gracia y la misericordia por la que fuimos alcanzados. Usted puede leer, si usted quiere recibir riqueza de todo lo que es la resurrección, léase bajo unción, con música, con oración, pidiendo revelación al Espíritu Santo, todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. Y de ahí voy a tomar solamente algunos extractos. Voy a tomar Primera de Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida,
Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice el versículo 26, y quiero que lo lea conmigo: y el postrer enemigo que será destruido, ¿quién? La muerte. ¿Quién es el postrer enemigo? ¿Quién lo va a destruir? Ya fue destruido. Solo falta que se ejecute la sentencia. ¿Cuándo? Ahí está, usted lo puede leer en Apocalipsis. El Señor no se va a levantar del trono porque ya se levantó de los muertos, ya fue derrotado. Dice que mandará a sus ángeles, que van a aprisionar al inicuo cuyo atrevimiento es por Satanás, y lo echará al lago de fuego que arde. Ese es el fin de la historia. Lucas 2:4, y con esto quiero terminar. Lucas 12:4, perdón. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Lucas 12:5, versículo 5. Pero enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Es, si os digo, a este temed. ¿Quién es el que tiene ese poder? Si tememos a Dios, no debemos tener temor de ir al infierno. Si tenemos a Dios, si le obedecemos, si nuestra vida da testimonio que honramos al Rey de la vida, si la luz de nuestro Dios está en nuestras vidas, la gente nos va a preguntar: ¿por qué no pones ofrenda? Porque mi ofrenda se la doy cada 8 días al que es digno, al Dios de vida. ¿Por qué no le rindo culto a los muertos? Porque ya fue derrotada la muerte en la cruz del Calvario, y yo honro al Rey de la vida con amor, con sabiduría y con oración, para que la vida de Cristo resplandezca en ellos. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Lo que leímos en Deuteronomio, ¿a quién está prohibido? No consultar a muertos, no consultar a divinos. ¿A quién? Si usted ha creído en Cristo, es para usted. Si usted ha creído a Cristo, usted tiene toda la libertad de aceptar o rechazar esta creencia. Lo digo abiertamente. Pero si usted ha creído en Cristo, si usted ha rendido su vida a Cristo, en medio de las presiones de este mundo, en medio de la contracultura que estamos viviendo, nosotros hemos sido llamados a honrar al Dios de vida. Nosotros hemos llamado a honrar al Dios que es luz, la luz que prevalece en medio de las tinieblas. Mire, una figura increíble. ¿Cuántos saben que en el tabernáculo que Dios le mandó a Moisés que cubriera, constaba de 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo? ¿Y sabe qué era el lugar santísimo? Era la parte más oscura del tabernáculo. ¿Y sabe cuál era la luz que alumbraba? La luz encendida por Dios, encendida soberanamente, y dando testimonio desde el tabernáculo que en medio del lugar más oscuro, la luz de la vida, la luz del Rey brilla en medio de las tinieblas para dar vida. Yo quiero solamente yo quiero pedirle al Espíritu Santo, si usted todavía tiene ese sentimiento en contra de la muerte,
Yo espero que a través de la palabra de Dios venga el Espíritu Santo a quitar ese temor a la muerte, porque ya fue derrotado. Ya fue derrotado. Usted no tiene que vivir esclavo del temor a la muerte. Usted tiene que vivir confiado en que tenemos un Dios de vida, confiado en que si Dios quiere llamarnos a su presencia, será en su tiempo, no en el tiempo del rey de las tinieblas, porque fue derrotado en la cruz del Calvario. Y el tiempo que Dios nos llame de las tinieblas a su luz admirable, el tiempo que venga la culminación, estaremos completos, estaremos siendo libres del temor. Segunda cosa, si a causa de la falta de conocimiento y temor de la cultura de este mundo, usted ha cedido, usted ha hecho, practicado algunas cosas que, si bien Dios le ha permitido al mundo, con esperanza que a causa de nuestro comportamiento sean salvos, pero usted lo ha hecho, misericordia tenemos. A nosotros nos fue prohibido. Y si usted lo ha hecho, dice Hebreos 2, acerquémonos al trono de gracia, donde podemos obtener el oportuno socorro. Entonces, primera cosa, yo quiero que honremos al Dios de vida. Dice el Evangelio de San Marcos, en el pasaje con los saduceos, Dios no es Dios de muertos. ¿No habréis oído? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Señor, te honramos. Hoy honramos la vida. Hoy honramos a la luz que estaba desde antes. Hoy honramos la luz que es de la vida. No hay más grande esperanza que haber vencido al que tenía el imperio de la muerte, y ahora tenemos vida. Hoy tenemos vida. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria para todo el mundo a través de la vida que vivimos en Cristo. Y si usted ha cedido a alguna tentación, yo solamente le quiero llevar, Señor, perdónanos. Estábamos tan débiles, estábamos tan acongojados, estábamos tan desconocidos de tu palabra, Dios. Pero como ese canto precioso, hoy queremos regresar a tu casa. Hoy queremos regresar al perdón. Perdónanos si por ignorancia, por temor, por miedo, no sabíamos que ese espíritu fue derrotado en la cruz del Calvario, que fue exhibido en las tinieblas. ¿Se acuerdan lo que? En la cruz del Calvario, derrotando al que tenía el imperio de la muerte. Perdónanos, Señor, restáuranos y danos fortaleza para, con amor, sabiduría y bajo la guianza y poder del Espíritu Santo, obrando en nosotros, dar vida a aquel que nos pida cuál es la razón de nuestra esperanza.